Hola, buenos días. Esta es una presentación sobre el proceso trimming, o sea, de recorte en metales. Yo soy Perla Mariana Luis Gualdana y este es un video para la materia de conformado mecánico. Primero vamos a empezar definiendo qué es. El recortado trimming se define como el proceso del corte de un material sobrante de la periferia de una pieza con una forma ya definida. Se realiza en matrices y es similar al cegado o bien, como se dice, al aplastado, al presionado. Suele ser la operación final de una pieza que ya tiene una formación previa o un estiramiento. Con esta se elimina el exceso de metal de una pieza para permitir que llegue a la fase de acabado o prepararla para otras operaciones posteriores. Aquí se puede ver cómo son orillas o partes recortadas de círculos que se pudieron utilizar para otra cosa, ya sea que se deformaran después o bien esa fuera su forma final. ¿Cómo funciona este proceso? Este proceso se realiza mediante una matriz superior que actúa como un punzón o una parte que presiona a la pieza para a través de la matriz inferior, que es la que contiene el borde de corte. La matriz inferior tiene una navaja o una cuchilla que ayuda a eliminar estos excesos de metal o estas rebabas. Sin embargo, hay que considerar que si esta matriz superior que empuja no tiene el contorno bien definido de esta pieza o no está bien calibrada, puede deformar a la pieza durante la operación del recorte. Aquí se puede notar más o menos un dibujo o un esquema de cómo es una recortadora. Se ve cómo está el dado, que es el dado que empuja, se ven las cuchillas y la forma en la que tiene todo lo que empuja. Y aquí hay un video en el cual se puede ver más claramente la operación de estos metales. Listo, aquí se ve. Se puede notar cómo está la matriz, presiona hacia abajo el metal. Se ve cómo caen ciertas rebabas y las nuevas que van empujando caen hacia un depósito, ya sea que estas piezas también sean utilizadas en un posterior proceso o bien se reutilicen, ya sea fundiéndolas de nuevo o dándoles otra forma. Aquí se puede observar una tabla de materiales para recortado y punzonado, que es el punzonado o presionado se puede considerar como el proceso previo que acabamos de ver, donde un material presiona la lámina para que ésta se recorte. Se diferencian entre aceros o aleaciones al carbón, aceros inoxidables o aleaciones que resisten el calor, y aluminio, aleaciones de aluminio, magnesio o titanio, las cuales están en la parte inferior. Se pueden diferenciar también, en un momento se va a definir más, pero tanto por cortado en frío como por cortado en calor. Se puede ver de qué material o cuáles especificaciones son necesarias para la máquina de presionado, así como la cuchilla, la dureza que debe de tener o de qué acero o tipo de acero de herramienta puede estar conformado. También se distingue aquí que los aceros inoxidables o las aleaciones resistentes al calor es preferible cortarlas en caliente, y en un momento se va a explicar el porqué de esta decisión. Todo tiene una razón de ser. Y en el cortado en caliente también se define qué tipo de cuchilla debe de tener, la dureza de esta en el rango que debe de permanecerse, así como de la máquina que presiona. Un proceso importante en el recorte es el recorte en la forja, en el forjado de los materiales, ya que justo la temperatura tiene una inferencia importante en este proceso. Aquí hay variables para considerar aquí, ya que si son pocas piezas, el proceso no es adecuado que se tome como tal en el trimming, sino más bien como un proceso de recorte de rebabas, el cual es diferente. Entonces se puede ver que la variable para considerar realizar un trimming depende de la cantidad de piezas de la forja a recortar,
el tamaño de las piezas forjadas y del equipo disponible, porque también puede que no esté disponible el equipo para realizar el trimming y entonces se tenga que llevar a cabo un proceso diferente. Entonces, como comentaba, para grandes cantidades el coste del recorte de las matrices se justifica debido a la energía, al desgaste y a todo lo que conlleva esto. Entonces se recortan, se dividen también en estos tipos que se comentaban, como recortar en frío y recortar en caliente. Casi todos son posibles recortarlos en frío, sin embargo, es posible que después de este cortado en frío necesite llevar un tratamiento especial antes entre estos dos procesos para que no haya afectación en el material final. Aquí se pueden ver las diferencias entre el cortado en frío y el cortado en caliente. Entonces, el recorte en frío se considera el recorte en una temperatura menor a 150 grados Celsius. Y el cortado en caliente se realiza a temperaturas entre 150 grados Celsius y 980 grados Celsius. Se enfoca en aleaciones no ferrosas y en aceros o otras aleaciones ferrosas. El cortado en frío se utiliza mucho para piezas forjadas de tamaño pequeño. La ventaja que presenta este tipo de recorte o a esta temperatura es que no necesita realizarse en algún punto necesario de la secuencia del forjado, no es necesario recalentar las piezas y no es necesario también tener cierta presión de tiempo respecto al momento de estar conformando el material. Por su parte, el cortado en caliente es preferible para todos los tipos de acero inoxidable porque requiere menos potencia y minimiza el peligro de agrietamiento en el material. En los aceros inoxidables que se endurecen por precipitación, evita que se agrieten las líneas de la rebaba y estas pueden penetrar en la forja, lo cual puede crear una fractura o algún defecto cristalino, el cual posteriormente en su uso se puede reflejar como una falla. Entonces, en este proceso es importante o es más práctico recortar en caliente mientras el material todavía está en un calor rojo y sigue muy inmediatamente al proceso de forjado. Ahora vamos a ver de qué están hechas las recortadoras. Como ven, cada recortadora, ya sea en frío, en caliente y para cada tipo de material, tiene ciertas especificaciones. Entonces, especialmente para el recorte en caliente de piezas forjadas, se fabrican con acero para matrices de ciertas especificaciones, con durezas en Rockwell-C, entre 42 más o menos y 46. Y las cuchillas, que son las partes más importantes para que este proceso salga bien, se realizan de un acero de herramientas de alta aleación con una dureza un poco más elevada. Aquí se puede ver un video en el que se anexa para que se pueda ver cómo el material tiene ciertas rebabas en el exterior y mientras pasa a la recortadora en su posterior toma ya tiene los límites o las definiciones del recipiente bien definidas, exactas y precisas. Y bueno, la mayor parte de esta presentación se realizó con información de los libros del Handbook de formado de hojas o de metal, el cual es un libro básico para nuestra carrera. También aquí se encuentra la demás bibliografía de las fuentes de las que se tomó la información, las imágenes, los videos y muchas gracias por su atención.